Una de las cosas que más os gusta de los materiales que suelo publicar es que son muy prácticos y aplicables en el día a día de cualquier usuario. Y el material que os voy a presentar en las próximas clases creo que también va a ser un buen ejemplo de ello. No tengo muchas dudas en ese sentido porque el documento que vamos a desarrollar es un documento que me he creado para cubrir una necesidad mía, por lo que creo que de él vais a sacar bastantes ideas prácticas para aplicar en vuestros documentos. Lo que vamos a ver en estas clases es un ejemplo práctico de cómo usando Excel y las herramientas Power Query y Power Pivot podemos conseguir algo que en principio parecía difícil de obtener. Sobre esto que os acabo de decir, es muy importante que entendáis que lo que os voy a explicar es un ejemplo práctico de la utilización de esas herramientas, porque no se van a explicar los detalles básicos de las herramientas mencionadas. Por lo tanto, si no las habéis utilizado antes, vais a poder seguir el ejemplo, pero hay ciertos conceptos o detalles que, si queréis conocer desde el inicio, si los queréis aprender conmigo, la opción que tenéis es la de inscribiros a mi curso de Udemy sobre esa temática. En el canal habrá cursos sobre esos temas o formarán parte del curso de Excel, pero todavía no hemos llegado a ese punto. Por lo tanto, tenéis esa opción, la del curso de Udemy, o también podéis buscar otros cursos por internet sobre estas temáticas, que hay muchos. Bien, una vez comentados estos detalles, antes de empezar con lo que vamos a desarrollar en estas clases, comentar que el proceso que voy a realizar en Excel con Power Query y Power Pivot también lo voy a explicar en Power BI. El ejemplo que empezamos a crear en esta clase también lo voy a desarrollar en Power BI. Tengo empezado el curso de Power BI, pero como es un curso que me cuesta más prepararlo, me parece interesante realizar el mismo ejemplo que voy a explicar en Excel con Power BI, para que tengáis material sobre esa temática. Lo haré después de acabar el desarrollo del documento de Excel. Por lo tanto, un poco de paciencia. Bien, ahora sí, vamos a empezar a hablar de lo que vamos a desarrollar en esta clase y las que necesitemos para acabarlo. Para empezar, vamos a hablar del contexto por el que he necesitado crearme el documento que vamos a desarrollar. Se trata de lo siguiente. Como sabéis, tengo una serie de cursos publicados en Udemy, en concreto 4. Esos cursos, además de venderse de manera individual, también se están ofreciendo como parte del programa Udemy for Business, que Udemy ofrece a las empresas para que formen a sus trabajadores. Se trata de un programa basado en una suscripción, por la que una empresa paga X dinero y así sus trabajadores pueden acceder a los mejores cursos de Udemy en determinadas áreas de trabajo. En mi caso, los 4 cursos que tengo publicados forman parte de ese programa. Bien, una vez comentado esto, seguro que estaréis pensando que tiene que ver eso con la necesidad de crear un documento en Excel. Bueno, pues la relación que hay entre eso y el documento que vamos a crear es que en las estadísticas de Udemy no hay un apartado que me muestre cuántos alumnos se inscriben a mis cursos mediante ese programa. No tengo una estadística o visualización que me indique cuántos alumnos se inscriben a mis cursos de esa manera, que es algo que me interesa mucho para ver cómo evolucionan los cursos en el sistema de suscripción. Por lo tanto, lo que voy a crear en estas clases me va a ofrecer eso, unas estadísticas relacionadas con ese tema. Claro, ahora estaréis pensando, pero si en las estadísticas de Udemy no te dan esa información, ¿cómo piensas obtenerla? Bueno, pues utilizando los datos en bruto que me ofrece Udemy sobre las inscripciones a mis cursos. En las estadísticas que ofrece Udemy no está la información que yo necesito, pero en los datos que nos ofrecen a los instructores mediante la descarga de ciertos archivos CSV sí que tenemos esa información, porque en esos datos se diferencian las inscripciones que se realizan mediante la compra de cursos de las inscripciones mediante Udemy for Business. Por lo que, procesando esos archivos CSV, sí que voy a poder obtener la información que busco. Sí que voy a poder obtener esas estadísticas que necesito. Para que os hagáis una idea de cómo se descargarían esos datos de Udemy y de cómo se diferencian los alumnos que llegan mediante suscripción, de los que llegan comprando el curso, os voy a mostrar en Udemy cómo estaría organizado esto que os estoy contando. Fijaros.
Esta es la página en la que controlo mis cursos en Udemy. Aquí puedo configurarlos y acceder a las estadísticas. Si os fijáis, de cada curso tengo las inscripciones que se han realizado en el mes actual. Son estos números que tengo aquí. Bueno, pues si pulso en ese dato en alguno de los cursos, me lleva a otra página en la que puedo ver todas las inscripciones a ese curso, no solo las del mes actual, veo todas. Y aquí, si os fijáis, ya podemos ver cómo se diferencia a los alumnos que se han inscrito mediante Udemy for Business de los que no. En los alumnos que han llegado de esa manera, aparece justo al lado del nombre el texto Udemy Business, lo que significa que han llegado a través de ese programa. Por lo tanto, sí que en principio parece que hay un camino para saber cuántos alumnos me llegan mediante ese sistema. Claro, de lo que no se trata es de que yo mire aquí y los cuente de forma manual. No, eso sería perder mucho tiempo. Lo interesante de esto es que Udemy me permite descargar el listado de los alumnos inscritos a los cursos en formato CSV con esta opción. Y en esos listados que me permite descargar también se refleja si el alumno ha llegado o no a través de Udemy for Business. Entonces, gracias a eso, aunque Udemy no me ofrece eso que busco en sus estadísticas, yo sí que voy a poder obtener esa información que busco analizando los datos en bruto que me ofrecen en los archivos CSV. Esta situación es una situación muy habitual. En sitios como YouTube, por ejemplo, te ofrecen unas estadísticas prediseñadas que están muy bien, pero además también te permiten descargar los archivos CSV para analizarlos de la manera que tú quieras. Bueno, pues esto es la misma idea. Bien, todo esto que os he comentado sería el contexto en el que se va a desarrollar el ejemplo que vamos a crear. A partir de aquí, ¿qué os voy a explicar en esta primera clase? Bueno, pues vamos a empezar a seguir el camino para lograr crear esas estadísticas que necesito. Pero en esta clase de momento solo vamos a crear esto. Se trata de un documento en el que obtengo de resultado esta tabla dinámica en la que puedo ver las inscripciones a mis cursos mediante el programa de Udemy for Business organizadas en años, cursos y meses. ¿Veis? Aquí, por ejemplo, puedo comparar cómo van las inscripciones en el año 2001 para cada curso organizadas en meses. Esta tabla la uso mucho para ver cómo vamos evolucionando de mes en mes. Este va a ser el primer objetivo que vamos a lograr, crear esta tabla dinámica. Pero ya os aviso que el proceso interno que vamos a seguir en esta clase no es el definitivo. Como os comentaré en la próxima clase, hay detalles que quizás hay que cambiar dependiendo de cómo queramos funcionar con este documento y los archivos que se descargarían. Y por eso habrá que realizar cambios. Pero bueno, con este ejemplo también quiero que veáis cómo llego a tomar determinadas decisiones en cuanto a cómo gestiono los archivos CSV y por qué cojo determinados caminos. Por lo que creo que es interesante que sigamos caminos que luego desandaremos para hacer cosas diferentes. Voy a intentar mostraros un proceso real de cómo utilizar estas herramientas para solucionar un problema que me he encontrado. Bien, una vez comentado esto, ahora vamos a empezar a hablar de los archivos que vamos a necesitar para el ejemplo. Por lo menos de los que vamos a utilizar en esta clase. Os los he dejado para descargar junto con el archivo finalizado de esta clase en un archivo comprimido. Respecto al archivo finalizado, os recomiendo que no lo uséis y que lo creéis vosotros desde cero, porque así vais a aprender más y además os ahorraréis posibles problemas por las diferentes rutas que podáis usar para almacenar los archivos CSV. No tenéis por qué usar las mismas rutas que yo y eso quizás os dé problemas, pero es decisión vuestra. Cuando descarguéis el archivo comprimido, lo descomprimís y si entráis a la carpeta que se crea, esta carpeta, veréis que en su interior hay dos carpetas numeradas que aparentemente se llaman igual. Las he numerado así porque eso nos ayudará a saber cuáles son las carpetas que hay que usar en cada momento. Y ahora la que vamos a usar es la número 1. Por lo tanto, entramos a ella y al hacerlo
nos encontraremos con 4 archivos CSV que se corresponden con los datos de alumnos inscritos a los 4 cursos que tengo activos en el programa Udemy for Business. Cada archivo es de un curso diferente. Se supone que en un momento dado, en concreto en el 30 de septiembre, he decidido que voy a intentar obtener por mi cuenta esas estadísticas que necesito. Y al descargar los archivos con las inscripciones de alumnos a cada curso, me he encontrado con estos 4 archivos y los he metido todos juntos en esta carpeta. Digamos que el contenido de esta carpeta se correspondería con la primera descarga de archivos de datos de Udemy. Y partiendo de esa situación, en la que todavía no hemos empezado a crear el documento de Excel, respecto a los archivos que tenemos aquí, ya os puedo decir alguna cosa que creo que es reseñable. Por ejemplo, son todos muy parecidos en cuanto al nombre del archivo. Estos nombres son los que Udemy les da cuando realizamos la exportación. Y como datos a destacar, os puedo decir que esta parte del nombre, esta, se corresponde con la fecha en la que se realizó la exportación desde Udemy. Y esta de aquí se correspondería con la hora en la que se realizó la exportación en esa fecha. Estas partes son las únicas que son diferentes en el nombre del archivo. Todo lo demás es igual. Bien, viendo estos archivos y teniendo en cuenta que aquí hay archivos de todos los cursos, otra cosa que nos puede llamar la atención es que con los nombres de los archivos no podemos saber a qué curso pertenece cada archivo. Este es un tema importante porque evidentemente en los resultados voy a querer segmentar por cursos, para así saber cómo va cada curso. Por lo tanto, quizás mezclar todos los archivos de todos los cursos en el mismo sitio como he hecho aquí, sin que aparentemente sepamos a qué curso pertenecen, quizás no es buena idea. Pero, de momento, estoy completamente seguro que lo más normal es que alguien como primer paso haga esto, juntar todos los archivos en el mismo sitio. Bien, una vez comentado esto, el siguiente paso que podemos dar para conocer mejor el contexto, la situación en la que vamos a trabajar, es abrir uno de los archivos para ver qué hay en su interior. Es lógico que investiguemos en el interior de los archivos para ver qué datos contienen y así ir pensando con qué puede ser interesante quedarnos cuando empecemos el proceso de extracción. Voy a abrir uno con un programa que he instalado en mi equipo. Ese programa me permite visualizar los archivos CSV mucho mejor que, por ejemplo, con el bloc de notas. Por lo tanto, hago clic con el botón secundario del ratón sobre uno de ellos y lo abro con el programa CSV Editor Pro. Es un programa gratuito, lo podéis descargar, lo podéis utilizar sin ningún coste. Por lo tanto, utilizo esta opción y una vez abierto ese archivo CSV, podemos ver la estructura típica de un archivo CSV organizado en columnas y filas. Cada una de las filas que vemos aquí son los datos de una inscripción y cada una de las columnas que también podemos ver en esta ventana es un dato de cada una de esas inscripciones. Por comentar algunas de ellas, tenemos por ejemplo la columna en la que estaría el nombre del alumno que se inscribe, que evidentemente he borrado por ser datos privados. Esos datos los he borrado de los archivos CSV que os voy a pasar. También tendríamos una columna en la que nos indican la fecha en la que se inscribió el alumno al curso. Sería esta, la columna Enrolled. Esta la vamos a usar en el ejemplo porque contiene una información muy valiosa para luego organizar los datos por años y por meses. Después, entre todas las que tenemos en el conjunto, yo destacaría esta, la columna Udemy Business, que es en la que nos indica si el alumno ha llegado al curso mediante el programa Udemy for Business. Si el alumno ha llegado por el sistema de suscripción, en esta columna estará el valor True. Y si ha llegado por el sistema de venta de cursos, en esta columna estará el valor False. Este dato va a ser fundamental para lograr lo que busco. Bien, si seguimos observando el contenido del archivo, no sé si os habéis fijado que aquí tampoco tenemos un dato fundamental para lo que quiero obtener, que es el nombre del curso al que estas personas se han inscrito. Ni lo tengo en el nombre del archivo, ni lo tengo en los datos que están dentro del archivo CSV. Entonces, ¿cómo vamos a lograr saber a qué curso corresponden las inscripciones? Bueno, pues evidentemente con la información que se descarga de Udemy no lo podemos saber. Por lo que vamos a tener que pensar algo diferente.
¿El qué? Bueno, pues algo que no a mucha gente se le ocurre y que se puede plantear de varias maneras diferentes. Que ojo, no todas son igual de válidas dependiendo de nuestras necesidades. La primera que os voy a comentar, que seguramente sería la primera a la que se llegaría, es la de añadir la información que nos falta a los nombres de los archivos que descargamos. Me explico. Estos archivos me los voy a ir descargando de uno en uno de Udemy. Bueno, pues si cuando lo hago modifico el nombre del archivo para añadir el nombre del curso al que pertenecen los datos, después en Power Query podré obtener ese nombre para asignarlo a cada una de las inscripciones que estén dentro de cada archivo CSV. Y así ya tengo solucionado este problema. Esto que os estoy contando es lo que tengo en la siguiente carpeta del archivo que os habéis descargado, en esta carpeta. Si entráis en ella, veréis que están los mismos archivos, pero conforme los iba descargando, les añadía en el nombre el curso al que pertenecen los datos. Y así con esto sí que ya puedo empezar a trabajar con los archivos CSV. Así ya tengo todos los datos para realizar mi análisis. Esto, como os digo, no se le ocurre a todo el mundo y es uno de los detalles más interesantes que podemos utilizar junto con Power Query, el añadir datos que faltan para el análisis a través de los nombres de los archivos que se van a utilizar como origen de datos. Para mi caso, ya os aviso que no es la solución que más me gusta, pero ya hablaremos de eso. Os explicaré otra. Entonces, como ya tengo todo lo necesario, vamos a empezar el proceso de analizar estos archivos CSV, estos en Excel. Abro Excel con un documento nuevo y lanzamos el proceso de extracción de datos con Power Query utilizando la opción de obtener datos de una carpeta. La tenemos aquí. Esta opción es una de las más potentes que tiene Power Query porque nos permite procesar todos los archivos que contengan una carpeta. Pulsamos en ella y lo primero que nos va a pedir es que busquemos la carpeta que contiene los archivos a procesar, en este caso los archivos CSV. Pueden ser también, por ejemplo, archivos Excel, pero en este caso usamos archivos CSV. La busco, que yo la tengo aquí, esta, pulso en abrir y comienza el proceso para llegar a la ventana en la que debemos indicar si queremos cargar los datos que hay en los archivos o queremos realizar alguna transformación antes de cargarlos. Es muy raro que los carguemos directamente, por lo que lo más habitual es pulsar en transformar datos. Lo hago y así se nos abrirá el editor de Power Query en el que vamos a crear la consulta que preparará los datos para ser analizados. Lo primero que voy a hacer aquí es cambiar el nombre de la consulta. Este nombre es un poco raro. Le voy a llamar Alumnos Udemy for Business. Así. Y ahora, aquí, en el punto en el que estamos, deberíamos realizar los pasos previos a que se combinen los datos que tenemos en todos los archivos CSV. Que en este caso, como paso previo, solo vamos a realizar uno. Se trata de obtener el nombre del curso del nombre de los archivos que se van a combinar. En esta columna podemos ver esos nombres y lo que vamos a hacer es crear otra columna nueva que, basándose en esta columna, contenga solo el nombre del curso. Para eso vamos a seleccionar esta columna y a continuación en la ficha Agregar columna usamos del botón Extraer la opción de texto entre delimitadores, que me va a permitir extraer de esta columna el texto que está entre este guión de subrayado y este punto, que es el texto que corresponde a los nombres de los cursos. Ese patrón se repite en todos los casos y es lo que vamos a usar para quedarnos solo con el nombre de los cursos. Para lograrlo tenemos que configurar la extracción del texto y para empezar, como delimitador de inicio, voy a colocar el guión de subrayado. Después, en delimitador de fin, voy a colocar el punto, que es el que marca el final del nombre. Este es el que marca dónde empieza el nombre y este es el que marca dónde acaba. A continuación, en las opciones avanzadas,
En cuanto al delimitador de inicio, voy a cambiar un detalle. Como el delimitador de inicio que marca el inicio del nombre está repetido varias veces, ¿veis? Hay varios guiones de subrayado antes del que marca el inicio del texto que quiero extraer. Voy a tener que decirle que ignore los 4 primeros. Voy a tener que decirle que ignore este y este, para evitar que me extraiga el texto desde estas posiciones. Me interesa que empieza desde este. Por lo tanto, aquí le voy a indicar que tiene que ignorar los 4 primeros delimitadores que se encuentre similares al que he indicado como delimitador de inicio. Y así, si ahora aceptamos, fijaros, obtengo una columna nueva con el nombre del curso al que corresponden los datos de cada uno de los archivos CSV. Así ya hemos solucionado una de las grandes dificultades que teníamos para solucionar este caso. Bien, antes de continuar, recordad lo que os he dicho al inicio de esta clase, que no iba a explicar todos los detalles de las herramientas que voy a usar. Por ejemplo, la opción de extraer texto entre delimitadores tiene mucho que contar, pero aquí me voy a limitar a usar lo que necesito. Esto es un ejemplo práctico para mostraros posibilidades. La descripción de las herramientas con todo detalle se realiza en los cursos completos. Bien, ahora para acabar ya con los pasos previos voy a cambiar el nombre a esta columna. Le voy a llamar nombre curso. Para hacerlo, con un doble clic lo puedo cambiar. Así. Confirmo y con esto ya sí que puedo comenzar la combinación de todos los datos que tengo en los 4 archivos. Pulso en este botón y comienza el proceso, que me lleva a la ventana combinar archivos, en la que puedo ver una vista previa de los datos que se van a importar. ¿Veis? Veo todas las columnas que se han detectado y una muestra de las filas de datos que contienen los archivos. Como en este caso todo está correcto, detecta todo perfectamente, no voy a cambiar ninguna de las opciones que podría cambiar aquí y simplemente pulso en aceptar. Y así Power Query nos mostrará finalmente una vista previa de los datos que se importarán cuando se finalice el proceso. Aquí es donde voy a tener que realizar la mayor parte del trabajo de preparación de los datos que importaremos a Excel. Bien, ¿qué pasos vamos a realizar antes de pasar los datos a Excel? Bueno, pues para empezar vamos a recuperar un dato que hemos perdido porque los asistentes de Power Query lo han quitado. Se trata del nombre del curso. A veces esos asistentes hacen demasiadas cosas por su cuenta y este es uno de esos casos. Para solucionar ese detalle tenemos que ir a este paso en el que se han quitado algunas columnas de los archivos que veíamos como origen de datos de la consulta. Veíamos el nombre del archivo, la fecha de creación del archivo, etc. Bueno, pues todos esos datos, al realizar la combinación de los archivos, los quita. Y a mí en concreto no me interesaba que quitara el del nombre del curso. Por lo tanto, lo vamos a recuperar. Para eso, pulsamos aquí en la rueda dentada para entrar a la configuración de este paso. Y le vamos a decir que tiene que dejar también la columna del nombre del curso. Acepto y así ahora ya hemos recuperado la columna del nombre del curso. Tenemos las dos columnas que nos interesaba mantener desde este punto, que era la del contenido y la del nombre del curso. Si nos vamos al último paso de la consulta, veis, ya tenemos aquí ese dato. Bien, para seguir con las modificaciones, ahora nos vamos a quedar solo con las columnas que necesito para crear la tabla dinámica que os mostré hace unos minutos. Por lo tanto, en la ficha inicio voy a pulsar en elegir columnas y me voy a quedar solo con la del nombre del curso, la de Udemy Business y la de Enrolled, que es la fecha en la que se realizó la inscripción. Acepto y esto ya empieza a tener mucha mejor pinta. Bien, ahora voy a añadir algunas columnas que necesito para el análisis. Están relacionadas con la fecha de la inscripción. Voy a añadir una columna en la que se muestre el año de inscripción y otra en la que se muestre el nombre del mes de esa fecha. Por lo tanto, selecciono esta columna y en la ficha agregar columna añado la del año y también añado la del
nombre del mes. Así. Ahora voy a cambiar los nombres de algunas columnas. Por ejemplo, a esta le voy a llamar es Udemy for Business. Así. A esta otra le voy a llamar fecha inscripción. Así. Y a la del nombre del mes le voy a llamar así. Nombre mes. Ahora, por último, voy a realizar dos detalles. El primero va a ser poner la primera letra de los meses en mayúscula. Es un detalle muy tonto, pero ya sabéis que yo tengo determinadas manías y, por ejemplo, los meses me gusta que la primera letra aparezca en mayúsculas. Por lo tanto, selecciono esta columna y aquí en transformar, dentro del botón formato, le voy a decir que ponga en mayúsculas cada palabra. Esto significa que va a poner la primera letra de cada palabra en mayúsculas. Aquí, como solo hay una palabra, pues consigo lo que quiero. La primera letra de los meses en mayúsculas. Y por último, como solo quiero obtener los datos que están relacionados con inscripciones de Udemy for Business, voy a aplicar en esta columna un filtro que cargue solo los datos que tienen en esta columna el valor true, el valor verdadero, que significa que sí que son inscripciones Udemy for Business. Acepto. Y así ya tengo lo que quería, ya tengo una consulta de Power Query que me carga todos los datos de las inscripciones a mis cursos a través de Udemy for Business. Bien, ¿qué hacemos ahora con esto? Bueno, pues vamos a cargar el resultado de la consulta en una tabla dinámica y a continuación la configuraremos para mostrar los resultados que buscaba. Por lo tanto, en la ficha inicio pulso en cerrar y cargar y selecciono cerrar y cargar en. En la ventana que aparece le voy a indicar que voy a cargar los datos directamente en una tabla dinámica sin agregar estos datos al modelo de datos. Todavía no voy a usar Power Pivot y los modelos de datos. Esta solución que estamos creando en esta clase no es definitiva, por lo que no voy a usar esas herramientas todavía. Así que simplemente indico que quiero cargar los datos en un informe de tabla dinámica, acepto y ahora lo que tengo que hacer es configurar la tabla dinámica para que se parezca a la que os he mostrado al inicio. Por lo tanto, meto a la zona de filas el campo año. Después también en esa zona meto el nombre del curso. Después en la zona de columnas meto el nombre del mes. Así. Y por último, en la zona de valores voy a meter el nombre del curso para que me cuente las inscripciones que hay de cada curso. Y así ya he conseguido lo que quería. Ya tengo una tabla dinámica que me muestra las inscripciones que se han realizado a mis cursos a través del Udemy for Business, organizadas por años, por cursos y por meses. Ahora solo nos faltaría adecentar un poco la tabla. Por ejemplo, voy a quitar los totales generales de las columnas, voy a dejar solo los de las filas. Aquí marco solo para filas. Después voy a colocar estos subtotales en la parte inferior, a mí me gusta más verlos abajo, por lo tanto subtotales en la parte inferior del grupo, así. Ahora voy a cambiar algunos rótulos, aquí voy a poner que estos son inscripciones Udemy for Business, así. Aquí voy a poner que esto está organizado en año, curso. Y por último, aquí voy a poner que las columnas son meses. Así, modifico la anchura de esta columna. Y de esta manera, en principio, ya tendría la tabla acabada. Ya he conseguido lo que quería para esta clase. Obtener las inscripciones a mis cursos a través del programa Udemy for Business. Por supuesto, hasta la fecha en la que descargamos los datos de Udemy, que se supone que fue hasta el 30 de septiembre del 2021. Por eso aquí tenemos resultados solo hasta este mes. Más adelante ya veremos qué hacemos cuando queramos obtener los resultados de los meses posteriores. En esta clase nos poníamos en la situación de haber realizado la primera descarga de datos y de solucionar ese caso. El resto ya veremos. Bueno, pues así ya está.
Espero que os haya gustado esta primera clase del ejemplo que os he preparado. En la siguiente continuaremos con más cosas. Lo que hemos conseguido en esta no es el resultado final que quiero conseguir y tampoco es un documento que me permitiría trabajar de la forma más cómoda en cuanto a la descarga de los archivos CSV, o por lo menos a mí no es la manera que más me gusta. Sobre esto ya os daré más detalles. Como intento seguir el camino que seguiría una persona con poca experiencia en estas herramientas, en las próximas clases desharemos trabajo. Pero de eso se trata, de aprender de forma práctica con un ejemplo real. Nada más. Guardamos el documento de Excel. Le voy a llamar alumnos Udemy for Business versión 0.1. Así. Pulso en guardar. Y seguimos en la próxima clase.